El fuego de aquella noche en Cartagena de Indias no era un fuego normal. Quienes lo vieron, los que sobrevivieron para contarlo, juraban que no ardía con la furia anaranjada de la madera o el aliento amarillo del bagazo de caña. No, aquel fuego era de un blanco espectral, silencioso, casi sagrado. Un fuego que no consumía, sino que juzgaba. La hacienda, la redención, el imperio personal de don Alonso de la Torre, una de las joyas más prósperas y crueles del nuevo reino de Granada, estaba siendo borrada del mapa por llamas que parecían tener voluntad propia. El aire no olía a humo, sino a algo más denso, más antiguo. Olía a justicia. Y en medio del caos, de los gritos de los capataces y del colapso de las vigas que habían sostenido un siglo de opresión, una figura permanecía inmóvil, una sombra de mujer recortada contra el infierno que ella misma había desatado. No había en su rostro furia, ni alegría, ni miedo. Solo un vacío insondable, la calma aterradora de un océano después de la tormenta. Los guardias que corrían con cubos de agua no se detenían a mirarla. En sus mentes, ella era solo una esclava más. Una propiedad. Invisible. Pero si la hubieran observado, si realmente hubieran visto sus ojos, habrían comprendido. No se habrían preguntado quién había iniciado el fuego. Se habrían preguntado por qué. ¿Qué clase de dolor puede torcer un alma hasta convertirla en un arma? ¿Qué infierno personal debe forjarse en el corazón de un ser humano para que aprenda a devolver el fuego? Para entender la naturaleza de esa llama blanca, no debemos mirar las cenizas de 1689, sino la vida que fue robada mucho antes. La vida de una princesa. La vida de una madre. Cartagena de Indias, finales del siglo XVII. Más que una ciudad, era una herida abierta entre dos mundos. Una fortaleza de piedra y coral bañada por el sol inclemente del Caribe, cuyas murallas monumentales no solo la protegían de los piratas, sino que sellaban los destinos de miles de almas. El aire era una mezcla densa, casi irrespirable, del olor a sal, a especias exóticas, a podredumbre de los manglares, y sobre todo, a dinero. Un dinero amasado con la plata de las minas de Potosí, el oro de los sinúes, y principalmente con la mercancía más rentable de todas, la vida humana. Este era el principal puerto negrero del Imperio Español, el corazón palpitante del asiento de negros. Aquí, los barcos llegaban como ataúdes flotantes, vomitando en sus muelles los restos de África. Hombres, mujeres y niños, arrancados de sus reinos, eran expuestos en la plaza pública, en el mercado de la infamia. Se les examinaban los dientes, se les palpaban los músculos, se les medía la capacidad de sus vientres para engendrar más esclavos. Cada cuerpo era una cifra en un libro de contabilidad. Cada cicatriz, una nota al margen. Cada mirada vacía, un testimonio silencioso del horror del Maafa. La gran catástrofe. En este mundo de piedad pública y crueldad privada, reinaba gente como don Alonso de la Torre, un hombre de linaje castellano, devoto en la iglesia y demonio en sus tierras. Para él, la esclavitud no era una cuestión de maldad, sino de orden, un pilar económico y divino que sostenía su mundo. No se consideraba un hombre cruel, se consideraba un empresario. Sus esclavos no eran personas, eran piezas de indias, activos, una inversión que debía ser explotada hasta su máximo rendimiento. Su hacienda, irónicamente llamada La Redención, era un microcosmos de este sistema. Un mar verde de caña de azúcar que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, salpicado por el blanco de la casa grande, el ocre del barracón y el rojo del ingenio, cuya chimenea exhalaba un humo constante, como el suspiro perpetuo de la tierra torturada. La vida allí estaba regida por el sol y el látigo. Desde antes del alba hasta mucho después del ocaso, el sonido que definía la existencia era el siseo de los machetes cortando la caña, el crujido de los engranajes del trapiche y el eco sordo de los golpes sobre la espalda de alguien que había flaqueado. A los esclavos se les despojaba de todo. Sus nombres eran reemplazados por motes cristianos, sus lenguas prohibidas, sus familias sistemáticamente destrozadas para evitar lazos que pudieran engendrar rebelión. Vivían en barracones inmundos, donde el hambre, la enfermedad y la desesperación eran los únicos compañeros constantes. Eran una herramienta, una propiedad que hablaba,
y las herramientas rotas, simplemente, se desechan. Este era el orden natural de las cosas en la redención. Un orden que una mujer estaba destinada a quemar hasta los cimientos. Pero antes de ser María de Cartagena, una marca de propiedad grabada a fuego en su piel y en los registros de don Alonso, ella tuvo otro nombre. Un nombre que resonaba con el poder de la Tierra Roja y el eco de los tambores reales. Se llamaba Amara. Y no había nacido para la caña de azúcar, sino para el trono. Amara era sobrina de la legendaria reina Njinga de Ndongo y Matamba, en la tierra que hoy llamamos Angola. No creció rodeada por el hedor del ingenio, sino por el aroma del aceite de palma y la madera de baobab. Aprendió a leer las estrellas para predecir las lluvias, a entender las tácticas militares de su tía, una de las estrategas más brillantes que África jamás conoció en su lucha contra los portugueses. Era educada, astuta, y poseía una dignidad que no le fue otorgada, sino que era suya por derecho de nacimiento. Su mundo era uno de diplomacia, de respeto a los ancestros, de una compleja estructura social donde ella ocupaba un lugar de honor. ¿Cómo puede caer un águila del cielo a la jaula más profunda? Por la traición. Durante una escaramuza fronteriza orquestada por reyezuelos rivales en connivencia con los traficantes portugueses, su guardia fue emboscada. Luchó con la fiereza de su linaje, pero la superioridad numérica era aplastante. El último recuerdo de su hogar no fue una despedida, sino el sabor a sangre y polvo, el cielo de Angola desapareciendo mientras era arrastrada hacia la costa. Luego vino el horror sin nombre, la fortaleza de Luanda, las mazmorras, y finalmente, el viaje a través del Atlántico, el barco negrero, un infierno flotante diseñado para quebrar el cuerpo y aniquilar el espíritu. Apilada en la oscuridad con cientos de otros, encadenada en sus propias heces, Amara sintió cómo su identidad se disolvía en un océano de sufrimiento. Vio la muerte en todas sus formas, por enfermedad, por hambre, por la pura y simple desesperación que llevaba a muchos a lanzarse por la borda, eligiendo el abrazo del mar sobre la promesa de una vida de cadenas. Cuando desembarcó en Cartagena, era apenas un espectro, y en el mercado de esclavos, bajo la mirada tasadora de don Alonso de la Torre, ocurrió la última ceremonia de su aniquilación. Fue desnudada, física y espiritualmente, y con un hierro candente, le marcaron la piel, el sello de la Casa de la Torre. Una esclava, un número. Pero se equivocaban. No habían apagado el fuego que ardía en su interior. Solo lo habían enterrado bajo una gruesa capa de ceniza, esperando el momento, el catalizador que le diera el oxígeno necesario para estallar. Durante años, María soportó. Sobrevivió. La princesa guerrera en su interior aprendió el arte del camuflaje. Se volvió sumisa, eficiente, invisible. Hacía su trabajo en la casa grande, sirviendo la mesa del hombre que la poseía, escuchando sus conversaciones sobre negocios, sobre el precio de la caña, sobre el precio de personas como ella. Cada palabra era una brasa que guardaba en su memoria. Pero la supervivencia no era su meta. Era una estrategia, porque en medio de esa oscuridad había encontrado una razón para vivir. Un ancla. Tuvo un hijo. Un niño nacido en la esclavitud, pero concebido desde el único rincón de su ser que aún era libre. Lo llamó Adebayo, un nombre yoruba susurrado en secreto, que significaba el que llega en un momento de alegría. Adebayo era su sol de Angola, en medio de la noche caribeña. Un fragmento de su pasado y la única promesa de un futuro. En sus ojos, María no veía las cadenas. Veía el linaje de los reyes de Matamba. Por él, agachaba la cabeza. Por él, soportaba los insultos. Por él, fingía que el alma de Amara estaba muerta. La tragedia, cuando llegó, no fue un evento grandilocuente. La crueldad más profunda, a menudo se viste de banalidad. Fue una tarde de calor sofocante. Don Alonso había tenido un mal día, un negocio de tabaco había fracasado, y su humor era venenoso. Adebayo, que entonces tendría unos 6 años, jugaba silenciosamente cerca de la cocina mientras su madre trabajaba. Tropezó, y en su caída derramó un cántaro de vino importado, un lujo carísimo que manchó una alfombra persa. Un silencio pesado cayó sobre la estancia. María corrió hacia su hijo, pero el capataz la detuvo. Don Alonso se levantó de su silla. No con ira, sino con una fría y calculadora irritación.
la de un hombre al que se le ha estropeado una posesión valiosa, miró al niño tembloroso, no como a un ser humano, sino como a un animal mal adiestrado que necesitaba una lección. Lo que sucedió después no se puede describir con simpleza. Fue un acto de poder absoluto, desmedido y atroz. Una demostración de que Él era el dueño de la vida y de la muerte. Ante los ojos de María, a quien sujetaban dos hombres, don Alonso ordenó un castigo ejemplar para el niño. Un castigo del que no se regresa. El grito de María no tuvo sonido. Fue un colapso interno, el estallido silencioso de un universo. Mientras sostenía el cuerpo sin vida de su hijo, el mundo a su alrededor se desvaneció. El calor, los sonidos, los olores, todo desapareció. Solo quedó el frío, un frío polar, antinatural, que nació en lo más profundo de su vientre y se extendió por sus venas, congelando cada lágrima antes de que pudiera caer. El sistema no solo la había esclavizado, le había quitado su pasado, su nombre, su libertad, y ahora le había arrancado su futuro. Le había aniquilado lo más sagrado, el amor de una madre. En ese momento, la tesis única de su vida se escribió en su alma. La justicia ya no era algo que se suplicaba a los dioses o a los hombres. La justicia era algo que se debía crear, y ella la crearía a imagen y semejanza del crimen que la originó. Mientras la casa grande se convertía en una antorcha que iluminaba la noche caribeña, su luz parpadeante reflejándose en los ojos de los ahora libres, María regresó a los barracones. El caos orquestado por Inés había servido a su propósito. Ahora, María lo transformó. Se plantó frente a la multitud aterrorizada y desorientada. Su figura recortada contra las llamas del imperio que se derrumbaba. El calor del fuego a su espalda era intenso, pero no se comparaba con la helada determinación de su mirada. Y por primera vez en años, habló, no como María la esclava, sino como Amara, la líder. No habló en español, la lengua del opresor, sino en Kimbundu, la lengua de su pueblo. La casa del demonio ha caído. Su voz resonó, clara y potente, cortando el aire lleno de humo y cenizas. Ya no hay amo, no hay capataz, no hay látigo. Esta tierra ha bebido nuestra sangre, pero esta noche beberá sus cenizas. El que quiera seguir siendo esclavo, que se quede a esperar al próximo amo. El que quiera ser libre, que corra conmigo ahora. Sus palabras fueron una chispa en un campo de pólvora. En los rostros frente a ella, la duda luchó por un instante con el terror inculcado durante generaciones. Pero al verla a ella, de pie, sin miedo, y al ver el símbolo de su opresión arder hasta los cimientos, la duda se convirtió en esperanza, y la esperanza en una determinación salvaje. Rompieron las puertas de los barracones, tomaron machetes, azadas, cualquier herramienta que pudiera servir como arma. La venganza personal de María se había transmutado en una liberación colectiva. Esa noche, más de 200 hombres, mujeres y niños huyeron de la redención, no como esclavos fugitivos, sino como un pueblo recuperando su destino. Su éxodo fue una carrera desesperada hacia lo desconocido. La primera hora fue un caos de adrenalina, tropezando en la oscuridad, con los gritos lejanos de los pocos capataces que habían sobrevivido como un eco moribundo a sus espaldas. Se adentraron en la selva, un territorio hostil que por primera vez representaba la libertad. El aire se volvió denso, húmedo, lleno de los sonidos de criaturas invisibles. El miedo a lo desconocido era palpable, pero el miedo a lo que dejaban atrás era mayor. Al tercer día de marcha, el agotamiento había hecho mella. El fervor inicial se había convertido en un pesado silencio, roto solo por el llanto de un bebé o el susurro de pies arrastrándose por el fango. El anciano Yago, cuyos pies estaban hinchados y ensangrentados, se detuvo para apoyarse en un árbol cubierto de musgo. Estaba a punto de dar un paso más cuando el brazo de María se interpuso, firme como el hierro. Él la miró, confundido. Ella no dijo nada. Su mirada estaba fija en el suelo, en un montículo de hojas secas a centímetros de la sandalia rota de Yago. Siguiendo su mirada, el anciano vio un leve, casi imperceptible movimiento. Una forma que su mente había registrado como una liana seca se contrajo.
Era una mapaná, la víbora mortal, enroscada, invisible, lista para atacar. El grito ahogado de Yago fue silenciado por la calma de María. Sin desviar la vista de la serpiente, hizo un gesto lento a los demás para que retrocedieran. Luego, con la misma vara que usaba como bastón, la misma con la que un día enseñaría a los niños a escribir, inmovilizó la cabeza de la serpiente contra el suelo, con una velocidad y precisión que heló la sangre de quienes la vieron. Kofi remató a la víbora con un golpe de machete. El silencio que siguió fue más profundo que antes. Ya no la veían solo como la instigadora de la fuga, la veían como la única razón por la que seguían vivos. La princesa que había sido enterrada resurgió, no solo como una líder, sino como una guía para su gente. Mientras ellos luchaban por sobrevivir en la selva, la noticia del incendio llegó a Cartagena como una onda de choque. En el palacio del gobernador, el aire, normalmente perfumado con tabaco cubano y chocolate de Santa Fe, estaba viciado por el pánico. Los hacendados más ricos del reino, hombres de rostros congestionados y manos suaves, golpeaban la mesa de caoba. ¡200 piezas!, gritó uno, refiriéndose a los esclavos huidos. ¡Una fortuna en activos! ¡Esto es una ruina, excelencia! Olvide los activos, don Gonzalo, replicó otro, más pálido que el resto. Esto es una rebelión. Si el fuego de la redención se extiende, si esta plaga llega a nuestras tierras, ninguno de nosotros estará a salvo. El gobernador, un hombre delgado de barba cuidada, miró el rostro del capitán de la milicia, un veterano curtido llamado Velasco. ¿Qué dicen los supervivientes? ¿Quién dirigió esto? Hablan de una mujer, excelencia, respondió Velasco, su voz grave. Una de las esclavas de la casa. La llaman María. Dicen que no gritaba, que no luchaba, que ordenaba y que el fuego la obedecía como un perro. Una bruja, según ellos. Un silencio helado cayó en la sala. La superstición era un miedo tan real como la pérdida económica. El gobernador se levantó. Su rostro una máscara de furia controlada. Bruja o no, es una criminal y una insurgente. Ha atacado la propiedad de un noble español y por lo tanto la corona de su majestad. Capitán Velasco, quiero a cada uno de esos perros fugitivos de vuelta, vivos o muertos. Pero a la mujer, a esa María, la quiero viva. Será ejecutada en la plaza pública como ejemplo. Ponga un precio a su cabeza. Use a sus mejores rastreadores, a los indios de la sierra. A quien sea necesario. Quiero que su cabeza cuelgue de las murallas de esta ciudad antes de la próxima luna llena. Que cada esclavo de este reino vea lo que le sucede a quien se atreve a levantar la mano contra su amo. Así se organizó una de las cacerías humanas más grandes de la historia de la región. La leyenda de María de Cartagena había comenzado a escribirse en 2 lenguas a la vez. Para los españoles, era un monstruo, una bruja demoníaca cuya captura era un imperativo para la supervivencia de su mundo. Pero para los miles de esclavos que aún sufrían en otras plantaciones, y para quienes los rumores llegaban como un viento secreto, su nombre se convirtió en un susurro de esperanza. Un mito, la historia de una princesa africana que no suplicó justicia, sino que la arrancó de las entrañas del infierno. La justicia, cuando nace del abismo, no anuncia su llegada con trompetas, lo hace con el silencio que precede al rayo. El plan de María no era una simple revuelta, era una cirugía precisa, diseñada para extirpar el corazón canceroso de la redención. Cada uno conocía su papel. Era una coreografía de sombras contra un imperio de látigo. El primer movimiento fue de Kofi, el herrero, su objetivo. El acueducto que alimentaba la hacienda. Con la fuerza que durante años había sido usada para servir al sistema, ahora la usaba para romperlo. Usando una viga de hierro robada, él y Yago no destruyeron el canal, lo desviaron. El agua, el enemigo natural del fuego, fue redirigida hacia los campos de cultivo más lejanos. La hacienda quedó sedienta, vulnerable. Fue un acto silencioso, letal. La primera arteria del monstruo había sido cortada. El segundo movimiento fue de Inés. Su rostro, marcado por la crueldad de la ama, se convirtió en una máscara de pánico calculado. Corrió hacia los barracones de los esclavos de campo,
gritando que los capataces venían a llevárselos para un castigo masivo. El pánico, como el fuego, es contagioso. El caos que generó fue la distracción perfecta. Gritos, confusión. Una marea de cuerpos corriendo en la dirección opuesta al verdadero objetivo. La atención de los guardias se centró en contener una revuelta que no existía, mientras la verdadera insurrección se deslizaba, invisible, hacia la casa grande. Y entonces, el tercer y último movimiento, el de María. Ella no atacó desde fuera. La venganza, para ser completa, debía nacer desde dentro. Se deslizó por las sombras que conocía tan bien, no hacia el ingenio o los almacenes, sino hacia la cocina de la casa principal. El lugar donde había servido, donde había sido invisible. El corazón de su humillación se convertiría en el epicentro de su justicia. Dentro, el aire era denso con el olor a vino y comida de la cena de don Alonso. María no llevaba un arma, no en el sentido tradicional. Llevaba consigo pequeños sacos de tela llenos de una mezcla de azufre, resina de pino y el polvo fino y volátil del bagazo seco. Era una receta que había aprendido de un viejo curandero en Matamba, usada no para la guerra, sino para rituales de purificación. ¡Qué ironía! Se movía con una gracia fantasmal. Colocó los sacos en puntos estratégicos que había memorizado durante meses. Bajo las cortinas de terciopelo, junto a las vigas de madera seca del comedor, en el despacho donde don Alonso firmaba las sentencias de muerte y los contratos de venta. Pero no encendió el fuego. Aún no. Subió las escaleras, sus pies descalzos sin hacer un solo ruido en la madera pulida. La puerta del dormitorio de don Alonso estaba entreabierta. Él dormía, roncando suavemente, borracho de vino y de poder. Un hombre que destruía mundos y luego dormía el sueño de los justos. ¿Qué siente un ser humano en un momento así? El impulso de hundir un cuchillo, de gritar, de desatar toda la furia contenida. María no sintió nada de eso. El frío que se había instalado en ella desde la muerte de su hijo era ahora su única guía. Entró en la habitación y esperó. Esperó a que él, de alguna manera, sintiera su presencia. Y lo hizo. Don Alonso se movió entre sueños, y al abrir los ojos, la vio. Una silueta oscura contra la ventana. Por un instante, no la reconoció. Solo era una de sus esclavas. «¿Qué haces aquí?», murmuró, su voz pastosa por el sueño y el alcohol. «¿Estás perdida, muchacha?». María no respondió. Solo dio un paso hacia la luz de la luna que se filtraba en la habitación. Y entonces, él la reconoció. Era la sirvienta de la casa. La madre del niño, del incidente del vino. Una leve incomodidad cruzó su rostro. «Fuera de aquí», ordenó, incorporándose. «Tu insolencia te costará cara». Fue entonces cuando María habló. Su voz no era un grito, ni un lamento. Era un susurro, tan afilado como el hielo, y lo único que dijo fue un nombre que don Alonso jamás había oído. Adebayo. El nombre flotó en el aire entre ellos. Un nombre que no pertenecía a ese mundo. Una palabra de un idioma que él no entendía, pero cuyo significado sintió en lo más profundo de su ser. Vio en los ojos de ella algo que nunca había visto en un esclavo. No había miedo. No había súplica. Había un final. Él se llamaba Adebayo. Repitió María. Y te enseñó a no derramar tu vino. Ahora, yo te enseñaré lo que es perderlo todo. Antes de que don Alonso pudiera reaccionar, María arrojó al suelo una pequeña vasija de barro. De ella no salió líquido, sino un polvo que, al contacto con el aire, emitió un humo espeso y sofocante, cargado de hierbas que adormecían los sentidos. Don Alonso tosió, sus ojos lloraban, su cuerpo se sentía pesado. Vio, como en una pesadilla, a María salir de la habitación y cerrar la puerta con una calma inhumana. Escuchó el sonido de una barra de hierro, la de la propia puerta, siendo encajada desde fuera. Estaba atrapado, y entonces, un resplandor anaranjado comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Un olor acre llenó la habitación. María, desde fuera, encendió la primera mecha. El fuego blanco, alimentado por la química de la venganza, cobró vida. Las llamas no rugían, silbaban. Se extendían por la casa como venas de luz,
siguiendo los caminos que María les había trazado. La hacienda La Redención se había convertido en la pira funeraria de su propio dueño. El grito de don Alonso de la Torre, un hombre que nunca había gritado en su vida, fue la única música que acompañó el juicio del fuego, mientras la casa grande se convertía en una antorcha que iluminaba la noche caribeña, su luz parpadeante reflejándose en los ojos de los ahora libres. María regresó a los barracones. El caos orquestado por Inés había servido a su propósito. Ahora, María lo transformó. Se plantó frente a la multitud aterrorizada y desorientada, su figura recortada contra las llamas del imperio que se derrumbaba. El calor del fuego a su espalda era intenso, pero no se comparaba con la helada determinación de su mirada. Y por primera vez en años, habló. No como María la esclava, sino como Amara, la líder. No habló en español, la lengua del opresor, sino en Kimbundu, la lengua de su pueblo. La casa del demonio ha caído. Su voz resonó, clara y potente, cortando el aire lleno de humo y cenizas. Ya no hay amo, no hay capataz, no hay látigo. Esta tierra ha bebido nuestra sangre, pero esta noche beberá sus cenizas. El que quiera seguir siendo esclavo, que se quede a esperar al próximo amo. El que quiera ser libre, que corra conmigo ahora. Sus palabras fueron una chispa en un campo de pólvora. En los rostros frente a ella, la duda luchó por un instante con el terror inculcado durante generaciones. Pero al verla a ella, de pie, sin miedo, y al ver el símbolo de su opresión arder hasta los cimientos, la duda se convirtió en esperanza, y la esperanza en una determinación salvaje. Rompieron las puertas de los barracones, tomaron machetes, azadas, cualquier herramienta que pudiera servir como arma. La venganza personal de María se había transmutado en una liberación colectiva. Esa noche, más de 200 hombres, mujeres y niños huyeron de La Redención. No como esclavos fugitivos, sino como un pueblo recuperando su destino. Su éxodo fue una carrera desesperada hacia lo desconocido. La primera hora fue un caos de adrenalina, tropezando en la oscuridad, con los gritos lejanos de los pocos capataces que habían sobrevivido como un eco moribundo a sus espaldas. Se adentraron en la selva, un territorio hostil que, por primera vez, representaba la libertad. El aire se volvió denso, húmedo, lleno de los sonidos de criaturas invisibles. El miedo a lo desconocido era palpable, pero el miedo a lo que dejaban atrás era mayor. Al tercer día de marcha, el agotamiento había hecho mella. El fervor inicial se había convertido en un pesado silencio, roto solo por el llanto de un bebé o el susurro de pies arrastrándose por el fango. El anciano Yago, cuyos pies estaban hinchados y ensangrentados, se detuvo para apoyarse en un árbol cubierto de musgo. Estaba a punto de dar un paso más cuando el brazo de María se interpuso, firme como el hierro. Él la miró, confundido. Ella no dijo nada. Siguiendo su mirada, el anciano vio un leve, casi imperceptible movimiento. Una forma que su mente había registrado como una liana seca se contrajo. Era una mapaná, la víbora mortal, enroscada, invisible, lista para atacar. El grito ahogado de Yago fue silenciado por la calma de María. Sin desviar la vista de la serpiente, hizo un gesto lento a los demás para que retrocedieran. Luego, con la misma vara que usaba como bastón, la misma con la que un día enseñaría a los niños a escribir, inmovilizó la cabeza de la serpiente contra el suelo, con una velocidad y precisión que heló la sangre de quienes la vieron. Kofi remató a la víbora con un golpe de machete. El silencio que siguió fue más profundo que antes. Ya no la veían solo como la instigadora de la fuga, la veían como la única razón por la que seguían vivos. La princesa que había sido enterrada resurgió, no solo como una líder, sino como una guía para su gente. Mientras ellos luchaban por sobrevivir en la selva, la noticia del incendio llegó a Cartagena como una onda de choque. En el palacio del gobernador, el aire, normalmente perfumado con tabaco cubano y chocolate de Santa Fe, estaba viciado por el pánico. Los hacendados más ricos del reino, hombres de rostros congestionados y manos suaves, golpeaban la mesa de caoba. 200 piezas, gritó uno, refiriéndose a los esclavos huidos. Una fortuna en activos. Esto es una ruina, excelencia. Olvide los activos, don Gonzalo, replicó otro, más pálido que el resto.
Esto es una rebelión. Si el fuego de la redención se extiende, si esta plaga llega a nuestras tierras, ninguno de nosotros estará a salvo. El gobernador, un hombre delgado de barba cuidada, miró el rostro del capitán de la milicia, un veterano curtido llamado Velasco. ¿Qué dicen los supervivientes? ¿Quién dirigió esto? Hablan de una mujer, Excelencia, respondió Velasco, su voz grave. Una de las esclavas de la casa, la llaman María. Dicen que no gritaba, que no luchaba, que ordenaba, y que el fuego la obedecía como un perro. Una bruja, según ellos. Un silencio helado cayó en la sala. La superstición era un miedo tan real como la pérdida económica. El gobernador se levantó. Su rostro una máscara de furia controlada. Bruja o no, es una criminal y una insurgente. Ha atacado la propiedad de un noble español, y por lo tanto la corona de su majestad. Capitán Velasco, quiero a cada uno de esos perros fugitivos de vuelta, vivos o muertos. Pero a la mujer, a esa María, la quiero viva. Será ejecutada en la plaza pública como ejemplo. Ponga un precio a su cabeza. Use a sus mejores rastreadores, a los indios de la sierra. A quien sea necesario. Quiero que su cabeza cuelgue de las murallas de esta ciudad antes de la próxima luna llena. Que cada esclavo de este reino vea lo que le sucede a quien se atreve a levantar la mano contra su amo. Así se organizó una de las cacerías humanas más grandes de la historia de la región. La leyenda de María de Cartagena había comenzado a escribirse en dos lenguas a la vez. Para los españoles, era un monstruo. Una bruja demoníaca cuya captura era un imperativo para la supervivencia de su mundo. Pero para los miles de esclavos que aún sufrían en otras plantaciones, y para quienes los rumores llegaban como un viento secreto, su nombre se convirtió en un susurro de esperanza. Un mito, la historia de una princesa africana que no suplicó justicia, sino que la arrancó de las entrañas del infierno. María y su gente nunca fueron capturados. La selva los había devorado, decían los milicianos españoles en Cartagena, frustrados tras meses de búsqueda infructuosa. Pero la selva no los devoró, los acogió. Guiados por María, se adentraron en las profundidades de los Montes de María, una región de picos escarpados y valles laberínticos, un santuario natural que durante siglos había sido el último refugio para los oprimidos. Allí, en un valle escondido cuyo acceso estaba velado por el rugido constante de una cascada, y una vegetación tan densa que el sol solo se filtraba en lanzas de luz, hicieron lo impensable. Construyeron un nuevo hogar. El aire allí olía a tierra húmeda, a orquídeas salvajes, y por primera vez, a libertad. Fundaron un palenque, una comunidad de cimarrones, de africanos libres, pero no era como los otros, que a menudo nacían de la desesperación y vivían bajo la ley del más fuerte. Este nació de un plan. Lo llamaron Amanecer de Adebayo. El nombre era un juramento susurrado cada mañana. No era una fortaleza militar, aunque era inexpugnable, con atalayas camufladas en las copas de los árboles y un sistema de trampas en los senderos. Era, ante todo, una sociedad, un intento febril y decidido de reconstruir un mundo a partir de fragmentos. Un día típico en el amanecer de Adebayo no comenzaba con el sonido del látigo, sino con el retumbar rítmico de un tambor que imitaba el latido de un corazón. Era la llamada a la vida. Las cabañas, construidas con bambú y palma al estilo de las aldeas de Angola, se vaciaban. La gente no iba a los campos por obligación, sino como parte de un todo. Kofi, el herrero, ya no reparaba grilletes. Forjaba machetes para la siembra y puntas de lanza para la caza, y su fragua era el centro neurálgico de la comunidad. Yago, cuyas manos antes solo habían conocido el tacto áspero de la caña, ahora tallaba en madera las historias de los ancestros, creando ídolos y máscaras que devolvían a su pueblo los rostros de sus dioses olvidados. Reconstruyeron las tradiciones que les habían sido robadas. En el centro del poblado, bajo una inmensa ceiba que consideraban sagrada, volvieron a hablar sus lenguas sin miedo. El kimbundu se mezclaba con el yoruba, y el español se guardaba para los planes de guerra. Adoraban a sus antiguos dioses junto al nuevo, en un sincretismo que era un acto de pura resiliencia espiritual. Se gobernaban por un consejo de ancianos, donde las voces de Yago, Kofi e Inés, la curandera, pesaban tanto como la de cualquiera,
y entre ellos, María. Nunca se proclamó reina, nunca vistió distintivos ni ocupó un trono, no lo necesitaba. Su autoridad no emanaba del poder, sino del respeto ganado. Era la voz de la estrategia, la memoria viviente de por qué estaban allí. Una tarde, mientras el sol se filtraba a través de la ceiba, María estaba sentada en el suelo con una docena de niños. Con una vara, dibujaba letras en la tierra. Eran los hijos de la libertad, nacidos en el Palenque, que no conocían el miedo. «Esto es una A», dijo con voz suave, dibujando la letra española. Con ella se escribe agua, pero también arma. Una niña pequeña, llamada Sola, frunció el ceño. ¿Por qué aprendemos la lengua de ellos? La que usaban para herirnos. María dejó la vara y la miró. En sus ojos no había rastro del fuego blanco de la venganza, solo la calma profunda de un río. Porque su lengua fue la jaula, respondió, su voz apenas un susurro. Pero si la conoces, puedes encontrar la cerradura. Para desmantelar la casa del amo, primero debes ser capaz de leer sus planos. La palabra es poder. Sola. El poder de entenderlos, de anticiparlos, y un día, de hablarles de igual a igual, para exigir lo que es nuestro. Esa era la nueva María, no solo la vengadora, sino la fundadora, la que enseñaba a los niños a leer y escribir, y a los adultos a luchar, no solo con machetes, sino con inteligencia. El Palenque se convirtió en un faro. Su comunidad creció, acogiendo a otros fugitivos que lograban escapar, guiados por los rumores de un lugar seguro fundado por la Reina del Fuego, una mujer que podía caminar a través de las llamas y que había construido un paraíso en la selva. Organizaron incursiones audaces y metódicas para liberar a otros esclavos, convirtiéndose en una espina clavada en el costado del poder colonial. ¿Cuál es el impacto a largo plazo de un acto de venganza tan absoluto? El acto de María trascendió la venganza. Al destruir el símbolo de su opresión, no solo se liberó a sí misma, creó la posibilidad de libertad para cientos de personas. Su historia demuestra una verdad incómoda pero poderosa. A veces, en la faz de una tiranía sistemática e inhumana, la resistencia no puede ser pacífica. A veces, para construir un mundo nuevo, el viejo debe ser quemado hasta los cimientos. El amanecer de Adebayo se convirtió en uno de los palenques libres que resistieron durante décadas. Un antecedente de pueblos como San Basilio de Palenque, que se convertiría en el primer pueblo libre de América por decreto real. La acción de María, nacida del dolor más personal e insoportable, plantó una semilla que florecería en un árbol de libertad para las generaciones futuras. Volvamos por un instante a esa noche de 1689, al fuego blanco y silencioso que devoraba la hacienda La Redención. Ese fuego no era solo la culminación de un plan meticuloso. Era la manifestación física de una verdad inmutable. Cuando un sistema, en su arrogancia y crueldad, aniquila lo más sagrado que un ser humano posee, el amor de un hijo, la justicia deja de ser una súplica. Abandona los tribunales de los hombres y los altares de los dioses. Se convierte en un acto de creación, una creación terrible y necesaria. María de Cartagena no restauró la justicia, la forjó desde cero, con los únicos materiales que le quedaban, su inteligencia, su memoria y su dolor transformado en un arma. Creó una venganza tan metódica, tan implacable y tan atroz como el crimen que la había originado. La historia de María es un recordatorio de que la dignidad humana no es algo que se otorga, se posee. Y cuando es atacada, el espíritu humano es capaz de actos extraordinarios de resistencia. Nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde puede llegar una persona para reclamar lo que le fue robado? ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar los métodos, cuando no hemos vivido ni un solo día en la profundidad de su infierno? El nombre de Amara, princesa de Matamba, casi fue borrado de la historia. El nombre de María de Cartagena fue escrito en los registros coloniales como el de una criminal, pero el nombre de la Reina del Fuego vive en la memoria, en la leyenda, en el espíritu de cada lucha por la libertad contra una opresión imposible. Su historia no es solo un relato de venganza, es la historia del nacimiento de una leyenda, la fundación de un pueblo, y la prueba irrefutable de que el amor de una madre, cuando es profanado, puede generar una fuerza capaz de hacer temblar a los imperios. Comparte esta historia para que el nombre de María de Cartagena, y el de los millones cuyas historias nunca fueron contadas, jamás sean olvidados. Honremos su memoria.
no solo recordando su dolor, sino celebrando su indomable voluntad de ser libre.